La ruta del Grial està plena de llocs on poder descansar l'esperit, però n'hi ha un on també pot reposar el cos. Ahora vamos a monasterio de San Espíritu. Dos amigos míos son monjes, uno es cocinero, youtuber, y me va a enseñar cómo cocinar un youtuber monje cocinero. Ja va, ja va, ja va. Pau i bé. Ju! Hola, ¿cómo estás? Què tal? Todo bien, Bé, molt bé. Yo me he entrado como un monasterio, ¿eh? Passa i veuràs. Gracias, gracias. El monestir de Sant Esperit, enclavat en la Serra Calderona, el va fundar a principis del segle XV Maria de Luna, reina consort d'Aragó, qui el va llegar als frares franciscans que l'habitaven. És el pati central, el claustre, i alrededor estan les estàncies. Fuente y todo. El punt d'aigua sempre, en la espiritualitat, significa Jesucrist, i alrededor està la iglesia, el comedor i les estàncies nostres. Y has dicho que aquí también, como hacer una especie de recibe a gente o es... Sí, nosaltres tenim una hospederia, ¿vale? Hospederia, sí. L'hospederia. Sí. L'hospederia és un lloc on la gent pot vindre a descansar, ¿vale? I al mateix temps un lloc tranquil. Eso, ¿vale? sí, es aquí, yo puedo oír, por ejemplo, mi propia voz, ¿no? Como Sí. es demasiado, con el silencio, ¿no? Eso, cuando una persona vive mucho tiempo en la ciudad, nunca se oía su voz. Nunca se oye. El viento, todos los pajaritos. I la moscarda? ¿No eres la moscarda? Sí. Pues tens que vindre, que t'encantaria. Yo sí, yo quiero. Yo ahora estoy haciendo un peregrino, es que para visitar la ruta de Grial. Entonces, y para mí es que esta ruta que me lleva hasta aquí es que es fenomenal, ¿sabes? Pues a veure, te vaig ensenyar una de les coses més interessants. Anem a anar a veure la biblioteca, que te va encantar. Wow, mare meva. Això tot és llibre de Tots són antigüedad, llibres no? antics. Quina barbaritat! Si pareix un museu. Estic segur que així es guarden un muntó de secrets que només coneixen els frares. Vas a veure una història del món. Una història de món. Sí. Eso sí es una historia de món. Ara és un llibre de mesilla, un llibre de bolsillo, vamos, de la època. Tu imagina con los buchaques de la època. La gente ahí hace ejercicio con el libro. Això és un incunable, tot un llibre que conta la història del món des de la creació hasta la època. Que es verdad, con todos ilustracions. Sí. Maravillós, I les il·lustracions estan fetes per els mestres del pintor Durero. Con color y todo. Mira. Ay. El hombre lobo, y en cuernos, Madre meva. una dona que té la cara en el pit. Es que Era la tiene mitologia. imaginación, ¿eh? Aquí. Sí. Pues, bueno, pues anem a coses ja, que ja tindràs fama, que sí. Ya te van, sí. Anem a conèixer a Ángel i a veure què t'ha preparat. Sí, claro, he venido también para conocer a Ángel, el youtuber, ¿no? El youtuber. Fra Àngel Ramon és l'encarregat de la cuina a l'hostaleria del monestir de Gilet. Coincidint amb l'inici del confinament, va començar a pujar cada dilluns una recepta al canal de YouTube del monestir, que va acumular més de 7 milions de visualitzacions en només un any i compta actualment amb quasi 130.000 subscriptors. Bueno, ja hem arribat a la cuina. Sí. I ara te vaig a presentar a Ángel. Ángel, yo conozco a Ángel, sí. Claro. Paz y bien. Vas y bien. Famoso, vas y bien, Sí. ¿Qué está cocinando, Ángel? Una sopa castellana o sopa de ajo. Sopa castellana de ajo. Es una sopa que se ha hecho siempre en las casas, en los conventos. Aquí tienes, mira, un tocino salado. Pero tocino, curado. pero aquí come carne. Sí. En un monasterio come Sí, carne. ¿por qué no la vamos a comer? No, pero en China, en un monasterio, no come carne. Y también se pelan al rape y nosotros Sí. no. Es muy distinto, ¿eh? Muy Madre diverso, mía, muy sí. diverso, sí. A veure, para estar en la cuina te tens que ficar el delantal. Sí, un momento, voy a Claro. quitar mi símbolo, sí. Aquí, así es. Así. Ya tienes el uniforme de mi cocina. Sí. ¿Qué pone aquí? También entre los pucheros anda el señor. Esto es un puchero. Ah, Es puchero. decir, por aquí anda. Pica.
Ah, ¿sabes qué? Otro día te vi en el YouTube. Sí. Sí, no, pero tú tienes mucho éxito. Era yo. ¿Cómo ocurrió como ser un youtuber? Pues porque nos cerraron la casa. ¿Ah, sí? Claro, con la pandemia nos cerraron, nos encerraron a todos y como a mí me gusta tener gente, pues abrimos una ventana en internet para que se reuniese la gente en mi cocina, que a mí me gusta. Hoy vamos a hacer un puré de calabaza dulce. Vamos a hacer perrunillas, unas pencas de cardo. Vamos a hacer unas flores fácil y bien. Eso está bien, Está muy picado, Soy buen picacho, Bueno, yo lo hubiera picado un poquito más, pero bueno, que la maestría es la maestría. Sí, claro. Yo no voy a superarte. Poco a poco. Vamos a tomar la sopa en un cuenco. ¿Ves que tiene un demonio ahí dentro? Sí, hay su con culo cuernos y cola y la colita y todo. Sí. Y abajo pone JHS, que es el nombre de Jesús. Hombre, Jesús. De tal forma que cuando el monje tenía esto lleno de sopa, Sí. cuando la tomaba, la bebía, aparecía el demonio. Que le recordaba que la comida no es un momento para sentir demasiado placer y que hay que comerlo justo. Pues eso tiene todo, Todo. Y el color, ¿has visto el color? Sí. Este viene de castellano. No, castellano. La maceta, digo. ¿Qué maceta? ¿Pero la maceta qué es? Que la maceta me ha distraído a mí lo de la maceta. Maceta. España, ¿no? Dentro. ¡Meseta! La meseta. Meseta, vale. La maceta es la de las flores. Claro. Perdón. Meseta. Pero si a través una meseta es maceta. Qué bueno, ¿no? Y no lleva nada, casi nada. Pero lleva mi trabajo. Tu arte. Mi arte. Eso se dice mi arte. Dice, lleva mi arte. Àngel és tot un artista de la cuina i d'internet. Aprofite i em queda a descansar. Segur que avui somiaré amb el Sant Crial. I em queda menys per a completar la ruta.